Una chica con su cuerpo corrupto y oscurecido busca la luz en medio de un mar plagado de monstruos no tan distintos a ella, y donde lo que más resuena es el grito ahogado de la incomprensión y la desesperación de cada ser. Es una premisa que a más de un jugador se le hará familiar, y más aún ahora que Sea of Solitude llega a Nintendo Switch, con su versión de Director's Cut distribuida esta vez por Quantic Dream. Hay más de un detalle que explicar sobre esta nueva versión del juego, y si ya has jugado a la original, puedes avanzar hasta el minuto que te indicamos en la descripción para descubrir las novedades estrenadas en Switch. Para todo el resto de interesados, empezaré por lo más básico. Sea of Solitude es una aventura de plataformas con toques de exploración y survival horror, donde llevamos a Kay, nuestra oscura protagonista con la que sortearemos distintos tipos de obstáculos, con el objetivo de enfrentarnos a los peligros de este extraño y onírico mundo. No estamos ante un juego abierto, sino que avanzamos por una estructura de capítulos, donde en cada uno nos desplazamos en una zona distinta, y teniendo siempre a disposición una bengala que señalará hacia dónde tenemos que ir, por lo que el desarrollo resulta ser bastante lineal. Nuestro trabajo aquí es encontrar nuestro camino saltando por edificios, subiendo por escaleras y navegando en nuestro bote a través de pueblos inundados. Pero a la vez se intercalan otras situaciones como recoger objetos clave para avanzar, evitar enemigos en escenarios claustrofóbicos o tener que sumergirnos en el agua y llegar a plataformas nadando mientras vigilamos a un monstruo acuático que nos acecha continuamente. Esto se complementa con cierta exploración necesaria para llegar a estos objetivos o encontrar coleccionables como gaviotas y mensajes en botellas que nos contarán algo más de la perspectiva de Kay. Eso sí, a nivel jugable no existe una complejidad reseñable en ninguno de estos desafíos, ya que nos hará falta más paciencia y observación que habilidad para superarlos, además de que el único castigo por morir es volver a intentarlo desde un punto cercano desde donde hemos fallado, por lo que la tensión en estas situaciones es anecdótica. Esto sumado a que ciertos deslices en la ejecución de la propuesta, como un salto a veces impreciso, puntos de control no del todo bien colocados, o el apartado artístico que aunque deslumbra con un mundo llamativo y en constante cambio, cumple con lo justo en lo técnico y musical, pueden perjudicar nuestra inmersión al recorrer los distintos entornos. Y estos son los aspectos que comparten tanto la edición original como la edición renovada de Sea of Solitude, por lo que a continuación hablaré de los añadidos de esta última. En primer lugar, tenemos el modo fotográfico, que nos permite hacer instantáneas del juego con más libertad, pudiendo cambiar el enfoque, la posición de la cámara y aplicando distintos climas al paisaje, que hacen las veces de filtros de imagen. De hecho, el juego pregunta en momentos específicos si queremos activar esta función, lo que permite tomar una foto más panorámica de todo el escenario, aunque también es posible desactivar este añadido desde el menú. Otros añadidos menores son los controles con el giroscopio para nuestra bengala, o ciertas ayudas visuales para orientarnos en escenarios especialmente oscuros. Pero los mayores cambios no están a nivel jugable, sino a nivel narrativo, que es donde está el mayor énfasis de este juego, al ser una representación de ciertos eventos en la vida de su creadora, Cornelia Geppert. A este respecto, muchos diálogos del juego han sido reescritos en colaboración con guionistas de Quantic Dream, alterando ciertas partes o dándoles un toque algo más ambiguo, y aunque el tono se vuelva menos personal y punzante en ocasiones, el núcleo de la historia sigue siendo comprensible al pasar por los mismos puntos. Además, se han reducido los textos incidentales, que revelaban pensamientos de Kay y explicitaban temas de la trama. Se ha quitado el mensaje aclaratorio de la creadora en el principio del juego, y se han reemplazado los mensajes secundarios dentro de las botellas por otros totalmente distintos. A esto se suma un enfoque más cercano y cinemático en varias de las secuencias originales y un nuevo doblaje en inglés para todos los personajes, que da más personalidad a los principales, pero también resulta sobreactuado en algunos secundarios.
Mención importante al monstruo marino, que ha perdido sus líneas habladas, y a la propia Kay, con un tono de voz diferente que acentúa sus momentos de empatía, pero perdiendo parte del aura egocéntrica y la rabia que la caracterizaba en sus puntos más bajos. Finalmente, esta versión también incluye voces en castellano y textos en español latino, que se suman a los subtítulos en castellano que ya tenía el juego en su primer lanzamiento. Tú también los conoces, ¿verdad? En resumen, he tenido la sensación de que este Sea of Solitude de Director's Cut es una versión pensada para entregar un mensaje más transversal, pero sin alterar el núcleo de lo que se pretende contar. De hecho, Cornelia reconoce en entrevistas que no es una escritora profesional, y es cierto que Sea of Solitude no es un juego muy pulido ni en lo jugable ni en lo narrativo, pero sí percibo en la versión original una aura de sinceridad que busca simplemente expresar una parte visceral de su autora, sin tener que pedir a cambio la empatía del jugador. Y si bien no existe una diferencia radical entre ambos acercamientos, creo que algo de esa intención se pierde en este refinamiento narrativo, al tratar de buscar que el jugador se mire más en Kay, en vez de obligarnos las más de las veces a escuchar su faceta más corrupta y depresiva. Pero fuera de esta reflexión algo subjetiva, reitero que ambas versiones son puntos de vista diferentes, pero válidos y con sus puntos fuertes para llegar al mensaje de Sea of Solitude, y más allá de las pequeñas novedades, tampoco hay una diferencia sustancial a nivel jugable. Con todo, lo que nos queda es una aventura sencilla, de corta duración, pero que gracias a sus distintas situaciones puede convertirse en un reto llevadero para los menos experimentados, mientras conocen los secretos detrás de este mar tan fantástico como dolorosamente real.